importancia como la comunicación se han convertido hoy en alta política. Las rivalidades entre los estados tienen que ver con su propia naturaleza y son independientes del cambio tecnológico, pero las modalidades actuales de esa rivalidad entre estados implican un cierto retorno, esta sería mi tesis, asistimos a un cierto retorno a las viejas prácticas de la soberanía que solo se entiende en virtud de determinada evolución de la misma tecnología. De hecho, desde hace algunos años, las tecnologías, especialmente las relativas a la digitalización, están teniendo un efecto disruptivo también en las relaciones geoestratégicas y en las instituciones globales. La digitalización no solo ha incentivado el traslado, por ejemplo, de centros de producción de las empresas a lugares más baratos del mundo, sino que ha tenido un gran impacto en las relaciones entre los estados. La transformación digital permite nuevas formas de control, hegemonía e intrusión, inéditas hasta ahora, lo que nos ha introducido, y esta es la impresión que yo tengo, en una época de inseguridad y desconfianza generalizada, de la cual no solamente la guerra de Ucrania es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo más de una situación generalizada que tenemos. La digitalización ya no es un área particular de la acción de gobierno, sino un asunto con numerosas implicaciones en todas las políticas. Esto Carme Artigas, como secretaria de Estado de la materia, lo sabe perfectamente, ¿no? En la regulación de este asunto se configura buena parte, por no decir toda, la infraestructura de la política actual. En última instancia, la discusión acerca de los estándares que Marta conoce muy bien, técnicos y los protocolos, no son solo acerca de su funcionalidad, sino sobre la definición de los derechos individuales y el tipo de sociedad, el tipo de democracia que deseamos tener. Si pensamos en los rasgos generales que han caracterizado a la política global en los últimos años, podemos comprobar, a mi juicio, un cambio que tiene mucho que ver con cierta evolución de la tecnología y su regulación. ¿Qué ha pasado? A finales del siglo pasado, el discurso dominante aseguraba que un paseo triunfal de la gobernanza más allá del Estado nacional y se apoyaba en una visión más bien determinista, positiva de la tecnología, de la globalización y de las relaciones entre ambas. Se consideraban como factores positivos de integración y de democratización. La soberanía parecía una realidad del pasado, como decía un filósofo alemán, un concepto que debería descansar en paz. Descanse en paz la soberanía, ¿no? Prestigiosos académicos y colegas, incluso yo mismo en algún trabajo que hice y del que ahora me gustaría matizar mucho, asegurábamos que las tecnologías de la información debilitarían las estructuras políticas jerárquicas que serían paulatinamente sustituidas por redes de gobernanza. Hasta ahí estábamos, ¿no? Redes en las cuales gobernaría el saber experto y no los intereses. Las instituciones globales y su lógica de cooperación se fortalecían a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Desde el punto de vista práctico y en claro contraste con lo que está sucediendo actualmente, durante los años 90, por curioso que nos pueda parecer hoy en día, China y Rusia incrementaron su participación en las organizaciones internacionales. Esto es bueno recordarlo, ¿no? Para ver cómo ha cambiado el mundo en un poco más de 20 años. Bueno, pues el actual paisaje político, como consecuencia del impacto tecnológico, es completamente distinto. En lo relativo a la digitalización, tal vez se podría decir algo parecido en otros muchos ámbitos, hemos pasado de un régimen liberal y abierto a otro privativo y cerrado. Hemos pasado de la cooperación a la rivalidad. El cambio tecnológico ha convertido la interdependencia global en un espacio más conflictivo. De hecho, esta guerra de Ucrania hoy en día es una guerra claramente en un contexto de interdependencia, si no, no estaríamos con la dinámica de sanciones y con los efectos ambiguos que todo esto tiene, ¿no? Es decir, que la concepción territorial de la soberanía ha ganado importancia política. Y esto no nos lo imaginábamos, creo yo, hace 30 años. El nuevo orden político global se caracteriza por el hecho de que las instituciones internacionales están perdiendo legitimidad
y disminuye la adhesión de los estados hacia ellas. Nos guste o no, los países occidentales ya no dominan esas organizaciones y se ven obligados a acomodar en ellas a una China tecnológicamente fortalecida. Se verifica un nuevo reparto entre conflicto y cooperación. La manera de entender la articulación entre conflicto y cooperación se está redefiniendo, donde una redefinición en la cual lo primero, el conflicto, gana terreno en relación con lo segundo, con la cooperación. Contemplamos con un cierto asombro el retorno de la soberanía. Estados Unidos y China están inmersos en una guerra comercial. La Organización Mundial del Comercio ha visto cómo se saboteaban sus mecanismos para la resolución de conflictos en estos últimos años. Hay una batalla entre Rusia y Estados Unidos por controlar la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Gran Bretaña ha abandonado la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud es acusada de servir a los intereses chinos, por citar unos cuantos ejemplos de cambio de panorama. En términos generales, se podría afirmar que los estados están menos dispuestos hoy que hace 30 años a compartir su soberanía en instituciones globales, que compiten con mayor intensidad por la influencia y contestan cada vez más los límites entre los intereses propios y los comunes cuando se trata de llevar a cabo acciones regulatorias, a las cuales son cada vez más, se resisten cada vez más. Esta fragmentación se pone especialmente de manifiesto en el espacio digital. La idea de un Internet abierto en el que la información y la opinión fluyeran libremente ha dejado de aparecer como una promesa y suscita más bien desconfianza, hasta el punto de ser percibido incluso como una amenaza frente a la cual hay que poner en marcha los recursos soberanos de los estados, que cada vez van a invertir más en ciberseguridad, frente a la posible injerencia de otros. O, en otro plano, la protesta individual contra lo que se ha denominado el capitalismo de vigilancia, ¿no? Hay una resistencia por parte de los estados que miran cada vez más por su seguridad y por parte de los individuos que cada vez vemos con más suspicacia la vigilancia sobre nosotros. No son, y esto me gustaría subrayarlo, no son únicamente reacciones, no estoy hablando únicamente de reacciones de estados soberanos, perdón, de estados autoritarios, sino de gobiernos democráticos que se resisten a aceptar el modelo norteamericano de libertad de expresión y regulan contra los discursos del odio o la invasión de la privacidad. Por tanto, estamos aquí en un escenario muy diferente, ¿no? Por consiguiente, el ideal de un Internet liberal, tan poco regulado como sea posible, ha ido perdiendo apoyo en las últimas décadas. El gobierno chino reaccionó en los 90 estableciendo la llamada Great Firewall, que le permitía inspeccionar las comunicaciones y bloquear dominios. Rusia estableció lo que algunos han llamado un telón de acero digital para protegerse frente a interferencias exteriores. Y la Unión Europea tiene hoy un sofisticado marco legal y regulatorio. En cada uno de estos casos, aunque coincidan los términos, con ello se designan unas muy diferentes relaciones entre Estado y ciudadanía. No estoy poniendo esto en pie de igualdad, ¿no? Y por tanto esto tiene muy diferentes implicaciones en relación con la democracia, ¿no? Pero lo que comparten tanto China, Rusia como la Unión Europea es una similar aspiración de autoridad sobre los procesos digitales y una desconfianza hacia su desarrollo descontrolado. Por supuesto, constatar este cambio no quiere decir que Internet fuera antes un ámbito sin dominación. El modelo liberal de economía de mercado para la gobernanza digital favorecía, de hecho, los intereses norteamericanos y debilitaba los de los países menos desarrollados. El liderazgo tecnológico norteamericano ha ido acompañado desde el principio por la pretensión de establecer los estándares industriales. El sistema de dominios fueron el resultado de una cooperación entre universidades y empresas norteamericanas financiada por la agencia estatal DARPA, lo cual indica ya un cierto sesgo, ¿no? Es decir, el desafío de regular la interdependencia se mezclaba con la preponderancia de determinados intereses económicos y estatales. Con la digitalización ocurre algo similar a lo que pasa con las instituciones globales, lo que ha pasado siempre con las instituciones globales, que no son instrumentos políticamente neutrales,
sino que reflejan la distribución asimétrica del poder en el momento en el que se establecieron, ¿no? Pues bien, concluyo. La actual conflictividad en torno a la tecnología creo que tiene mucho que ver con esta constatación. Lo que podía parecer una administración benevolente de Internet, como se dijo hace años, ¿no?, dejó de ser considerado así a partir de las revelaciones de Edward Snowden en 2013. ¿No? Ya no podemos hablar de una administración benevolente de Internet por parte de los Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos se convirtió en un poder hegemónico que se creía capaz de regular Internet y dominar el orden digital global, desde principios de este siglo lo que nos encontramos es que tanto Rusia como China y la Unión Europea han contestado esta asimetría de diversos modos con estrategias propias y diversas. La fragmentación del Estado digital obedece a un intento por redistribuir de una manera más equilibrada las cartas del poder y pone de manifiesto, esta sería mi conclusión, lo lejos que estamos todavía de un bien público global en materia de digitalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel.